¿Cómo están, estimados jóvenes? Vamos a empezar un nuevo capítulo. El tema es extracción líquido-líquido. A modo de introducción, vamos a indicar que la extracción líquido-líquido consiste en la separación de uno o varios componentes de una mezcla líquida por contacto con otro líquido inmiscible. Este líquido inmiscible se lo denomina disolvente. Este disuelve preferentemente a uno de los constituyentes de la disolución original, dando lugar a que en el sistema aparezca la aparición de dos capas líquidas inmiscibles que presentan diferentes densidades. Eso en cuanto a la definición. Aquí tenemos una mezcla de dos líquidos. Aquí lo vamos a llamar la alimentación y voy a suponer que este es el disolvente. No lo estoy añadiendo y este disolvente va a disolver, mejor dicho, a uno, va a ser soluble, no disolver, va a ser soluble a uno de los componentes de la alimentación. ¿De acuerdo? Es como si si estuviese fuese el embudo de separación. Agito y ambos se mezclan, pero transcurrido un tiempo existe la separación donde determinado componente se ha transferido hacia el disolvente. Entonces, si nosotros analizamos, aquí estoy añadiendo, he agitado y he esperado la separación. He esperado un tiempo determinado para que se genere las dos fases. Ahora, la separación de los componentes es función a la solubilidad del componente en el disolvente. Para ello nosotros necesitamos ¿qué hemos hecho acá? Que las fases estén en contacto. Que al mezclar ¿no ve? Se formen dos fases finales que son completamente inmiscibles. Por último, si yo estoy trabajando con el embudo de separación, puedo abrir la llave y puedo sacar y recuperar directamente el disolvente. Entonces, como nosotros logramos analizar, la extracción líquido-líquido es muy aplicativa en la industria. Como pueden ver en la diapositiva, podemos utilizar para la separación de componentes que tienen puntos de ebullición próximos, situación que no permitiría la separación por destilación. El segundo punto, ustedes saben que cuando hemos visto la parte de destilación, decíamos en algún momento que hay sustancias que forman puntos azeotrópicos y que ya deberíamos utilizar otra técnica para lograr esa separación. Una de las técnicas que podríamos utilizar es la extracción líquido-líquido. ¿Ya? También analizábamos que por destilación yo no podría utilizar la separación de sustancias termolábiles, es decir, aquellas sustancias, ¿no ve?, que pueden descomponerse a temperaturas elevadas o a determinadas temperaturas. Entonces podríamos utilizar con un método alternativo la extracción líquido-líquido. Por lo tanto, podemos encontrar alguna diferencia entre la destilación y la extracción líquido-líquido. La extracción líquido-líquido, si ustedes se dan de cuenta, se aplica a sustancias o moléculas que son de diferente tipo químico. En cambio, la destilación se aplica en la separación de sustancias que son del mismo tipo químico. ¿Ya? También entre las aplicaciones más destacadas podemos mencionar la refinación de aceites lubricantes, la refinación de aceites comestibles como los de uva, girasol, oliva, etc. La obtención de ácido acético anhidro, la obtención de benceno, tolueno, la purificación de la penicilina, etc. Entonces,
tiene un gran campo de aplicación esta operación unitaria. En cuanto a la nomenclatura, básicamente nosotros tenemos relación con la extracción líquido-líquido de química orgánica, ¿no? En la que en el embudo de separación nosotros introducíamos el disolvente en una porción o en varias porciones, ¿no? Y de ahí agitábamos, dejábamos que se separe y obteníamos, abriendo la llave, el disolvente, lo que estábamos extrayendo. Entonces, para nosotros, ¿de acuerdo?, vamos a necesitar un mezclador, un tanque agitador. Ya sería la situación en la que nosotros hemos agitado el embudo de separación, para posteriormente utilizar un decantador o un sedimentador. ¿De acuerdo? Entonces el decantador sería el tiempo que nosotros dejábamos de posar la solución en el embudo, en el embudo de separación. En este decantador se va a generar las dos fases, ya, las dos fases líquidas. Entonces, nosotros tendríamos que al mezclador le esté entrando el solvente o el disolvente, no habría ningún problema, va a ser S o D. Y estaríamos introduciendo nuestra alimentación. Esta alimentación va a contener a la sustancia que nosotros queremos separar. Y vamos a considerar que solamente esa sustancia es miscible en el solvente. Por lo tanto, las otras son totalmente inmiscibles. Eso es lo que vamos a considerar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a toda la sustancia que no es miscible en el solvente, lo vamos a denominar inerte. Una vez que hemos mezclado, lo pasamos al sedimentador. Y del sedimentador yo puedo obtener dos fases. Una la vamos a llamar el refinado. Y la otra el extracto. El extracto es rica en el solvente, o sea, he esperado que se separe el solvente con el soluto que he extraído de la alimentación. Entonces, para no confundirnos con la denominación, nosotros no vamos a utilizar el término de solvente, siempre vamos a utilizar el término de disolvente. Por lo tanto, esto va a ser D, lo vamos a denominar con D. Y el refinado va a ser la solución o la alimentación que nos queda después de ser tratada con el disolvente, que va a seguir teniendo algo de soluto que no ha sido extraído. Entonces, mi alimentación va a estar compuesta del soluto. El soluto va a ser parcialmente o totalmente miscible, ¿no ve?, en el solvente, y el inerte. Entonces siempre lo vamos a analizar como mezcla binaria. A todo este sistema de mezclador sedimentador lo vamos a denominar una etapa. Ahora, cuando analizamos nosotros tanto la destilación, hemos analizado la absorción y analizamos la extracción, vamos a tener el equilibrio, vamos a tener el estudio de la termodinámica. Entonces, nosotros vamos a analizar el equilibrio de extracción en función de la constante de equilibrio, que en la parte de extracción líquido-líquido la vamos a llamar nuestro coeficiente de distribución o coeficiente de reparto entre dos fases, entre la fase del extracto y la fase del refinado. Entonces, aquí va a ser, si estoy hablando la composición del componente en el extracto, va a ser Y sobre la composición del componente en el refinado, sobre X. Y sobre X. Eso vamos a aclarar más adelante. Por lo tanto, ¿no?, es necesario que nosotros conozcamos los datos de equilibrio de los componentes con los que estamos trabajando. Pero, ¿no ve?, esta constante de reparto básicamente dependerá del disolvente empleado, de la composición de la mezcla y de la temperatura. Pero esto es desde el punto de vista general. Si nosotros un poco entramos al estudio de la termodinámica, habíamos visto desde físico-química y también en la parte de destilación, equilibrio, líquido-vapor, que nosotros deberíamos hacer el estudio en función del potencial químico.
pero decíamos que no era la variable apropiada para estudiar el equilibrio. De acuerdo, más aún si nosotros analizamos la condición real en vez de la condición ideal. Ya habíamos empezado a trabajar en función de la actividad y de la fugacidad. En esta condición yo puedo trabajar para el equilibrio líquido-líquido que la fugacidad del componente, de los componentes en las diferentes fases tiene que ser la misma. ¿No ve? La fugacidad del componente 1 en la fase alfa tiene que ser igual a la fugacidad del componente 1 en la fase beta. Pero yo puedo colocar esto, estamos hablando de líquidos, entonces lo más conveniente es trabajar en función de la actividad. Entonces aquí estoy poniendo en función de su composición y en función de su actividad, o de su, mejor dicho en este caso, de su coeficiente de actividad. Por lo tanto, yo estoy separando dos líquidos. Voy a utilizar el factor de separación. Ya, entonces el factor de separación lo voy a trabajar en función, ¿no ve?, de mis coeficientes de fugacidades. Cuando estoy hablando en función de mis, actividades, cuando yo hablo en función de mis coeficientes de actividad, estoy indicando que las soluciones no son ideales. ¿No ve? Porque si fuesen ideales, esto fuese directamente 1, el coeficiente de actividad. Entonces, esto es un poco recordando lo que habíamos visto en la parte de termodinámica, de equilibrio líquido-vapor. Entonces, para analizar nosotros el equilibrio líquido-líquido, lo expresamos en función de las variables independientes que manipulamos en nuestro sistema. Entonces, si nosotros utilizamos la regla de fases de Gibbs, vamos a poder evaluar que nosotros tenemos, en este caso del equilibrio líquido-vapor, estoy analizando una alimentación que habíamos decidido que tiene un inerte y un soluto, y estoy diciendo que lo estoy mezclando con un disolvente, por lo tanto voy a tener tres componentes. Ya, ahora si yo estoy analizando que solamente se me forma una fase líquida, mis grados de libertad serían 4. Entonces, estoy analizando un sistema. Si en este sistema estoy manteniendo mi temperatura y presión constante, entonces yo estaría indicando, ¿no ve?, que si mi temperatura y presión son constantes, la única situación que yo tengo sería la variación de las composiciones. ¿De acuerdo? Entonces, acá, de esta variación de composiciones, ya, yo solamente tendría que conocer 2, y automáticamente la tercera ya estaría determinada. ¿No ves? Sería 3 menos 1, que sería el número de fases, vendría 2. Dos variables independientes. X1 y X2 serían las variables independientes. X3 puedo hallar 1 menos X1 menos X2. Entonces ya tengo definido el equilibrio líquido-líquido en un sistema de 3 componentes. Por lo tanto, ahora vamos a ver cómo podríamos representar estos diagramas ternarios. ¿Ya? Los representamos en un diagrama triangular del tipo equilátero, en la que cada vértice representa el 100% o 1 de ese componente. Entonces este vértice representa el 100% o 1 del inerte, este representa el 100% del disolvente o 1 del disolvente, y esto representa el 100% del soluto o 1 del soluto. Si ustedes analizan cómo está creciendo la composición del soluto, este diagrama está en fracción en tanto por 1, no está en fracción en porcentaje. Tengo 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, hasta 1, que sería el 100%. ¿No ve? 90, 80, 70, 60. Ya, estoy creciendo en forma horizontal. Este 0, 1 es lo mismo acá, 0, 1. Ya no se confundan con esta numeración. Esta numeración es para darnos cuenta que en este punto es el 100% del disolvente. Esta numeración de derecha a izquierda es para que este punto sea del 100%. Y de acá, de 0 a 1 es para que esta sea del 100%. O sea, no se confundan. Esto nos va a dar el orden de lectura. ¿No ves? De cálculo, 0, 1, esto es 0, 1, esto es 0, 2, esto es 0, 2, esto es 0, 3, esto es 0, 3. ¿Para quién? Para el soluto.
¿Ya? Nosotros vamos a expresar todo respecto al soluto. Siempre lo voy a leer de manera horizontal. ¿Qué me está diciendo ahora? En este sentido, yo estoy leyendo para el disolvente. Si nos damos cuenta, ahora voy a expresar, la base del triángulo vale el 0% del componente en la vértice. Entonces, de este triángulo, este es el vértice del soluto. Su base, ¿cuánto vale? 0. Este es el vértice del triángulo. ¿Cuál es su base? Esto. ¿Cuánto vale la base? 0. ¿0 para quién? Para el disolvente. Esta es la base de este triángulo. Este es el inerte. ¿Cuánto vale aquí? 100. ¿Aquí cuánto vale? 0. Entonces, ¿eso qué significa? Que para leer al disolvente yo tengo que leer en este sentido, en diagonal. Para leer al inerte tengo que leer en este sentido, en esta diagonal. Ya. A ver, vamos un poco analizando. ¿Ve? Si ustedes se dan cuenta, yo tengo este punto. Si yo quiero leer al soluto, aquí va a ser el 20%, cuidado con equivocarse con 0,8. ¿Por qué? Porque aquí es el 1%, el 100%, el 1 o el 100%, el 20 o el 0,2. Si yo estoy leyendo en este punto, si yo estoy leyendo para el disolvente, ¿dónde tengo que ir? En este sentido. ¿Cómo está creciendo? Una paralela sobre la base. Trazo la paralela y ¿cuánto leo acá? 0,2. ¿Cuánto va a valer aquí? 0,2. ¿Para quién? Para el disolvente. Y por último, en este punto tengo que leer ahora para el inerte. ¿Cuál es la base del inerte? Esta. Por lo tanto, trazo una paralela a la base. ¿Cuánto leo ahí? ¿Cuánto leo? Cuidado con 0,4. No, aquí me está diciendo que esto es 0,6. Esto va a ser 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. Cuidado con esa numeración. ¿De acuerdo? Cuidado con esa numeración. Entonces, ustedes por favor compruébenme estos valores con naranja, si son los correctos, ¿no ve? Para el solutos, siempre horizontal. Para el disolvente, paralela a su base. Para el inerte, paralela a su base. Ahora, cuando nosotros trabajamos en equilibrio líquido-líquido, vamos a dividir en dos sectores. Donde está el disolvente, vamos a obtener los extractos. Donde están el inerte, vamos a obtener el refinado. ¿Ya? En la parte vertical siempre es bueno colocar al soluto por la lectura, ¿no ve? Porque vamos a trabajar de manera horizontal. Entonces, vamos a entrar al laboratorio para poder obtener estos extremos de estas rectas de reparto. Entonces, cuando yo uno estos extremos, estoy generando una recta de reparto. Ya, una recta de reparto. Si yo uno estos extremos, voy a generar una curva. Esa curva se denomina curva binodal. Pero, recalco, estas rectas de reparto, estos extremos, la única manera de determinarlos es de manera experimental. Aquí no hay teórico. Entonces, si yo uno, les decía, los extremos de esta curva de reparto, obtengo mi curva binodal. ¿Qué características tiene esta curva binodal? A que me está dividiendo mi diagrama triangular en dos fases. Acá arriba es la fase homogénea. Y acá es la fase heterogénea. Entonces, ¿dónde voy a trabajar yo? Bajo la curva binodal. ¿Por qué? Porque tengo la fase heterogénea. De este extremo estoy partiendo y también de este extremo estoy partiendo. Y en un punto dado se van a unir. Ese punto se denomina punto de pliegue. En el punto de pliegue, en un punto X, ¿no ven? Un punto acá. No sé dónde será, aquí o acá. No tengo esos puntos aquí en este momento. Donde se unen, a ese punto se lo denomina punto de pliegue. En ese punto de pliegue, las composiciones Y y X son las mismas. Ahora, hemos analizado un diagrama triangular. Podemos tener diferentes tipos de diagramas. Podemos tener
de diagramas. Podemos tener el diagrama triangular rectangular, el diagrama de Haneke, pero en este caso vamos a ver algunos tipos de diagramas que se generan en función de los componentes que nosotros estamos utilizando. El primero que hemos visto es un diagrama del tipo 1. ¿Qué significa ese tipo 1? Que es 3-1. ¿Qué significa el 3-1? Que son 3 componentes y un sistema parcialmente miscible. Ya un caso general sería el ácido acético, el agua y el cloroformo, un caso muy común. También puedo tener sistemas del tipo 2. Este sistema del tipo 2 significa sistemas del tipo 3-2. Son 3 componentes y 2 sistemas parcialmente miscibles o binarios. Ya, un ejemplo clásico de estos son clorobenceno, agua y metil-etil-cetona. Y por último tendríamos un sistema del tipo 3 o sistema del tipo 3-3. Estos sistemas nos dicen que son 3 componentes y los 3 sistemas parcialmente miscibles. Parcialmente miscibles. Ya, entonces, como ejemplo les pido que, como trabajito les pido que investiguen qué sustancias pertenecen al tipo 3-3. Por último, para finalizar en esta parte, veremos el efecto de la temperatura en la extracción líquido-líquido. Como ustedes saben, por definición hemos dicho que la extracción líquido-líquido es la separación de los componentes en función de la solubilidad. Y nosotros sabemos que la solubilidad es función de la temperatura. Cuanto más alta es la temperatura, más alta es mi solubilidad. Por lo tanto, la curva binodal va disminuyendo. Entonces, un aumento de la temperatura no es adecuado para un proceso de extracción líquido-líquido, ¿no? En este caso sería T3 mayor a T2 y mayor a T1. Claro, a nosotros nos conviene que la curva binodal ocupe el mayor espacio posible para que podamos trabajar adecuadamente en un diagrama triangular. Se cuidan, hasta luego.